recuerdo el brillo de aquel anillo como si lo tuviera frente a mí en este instante. Era un aro de oro antiguo, con una piedra verde en el centro que parecía respirar luz propia. Mi madre siempre lo llevaba puesto. Decía que perteneció a su abuela y que había pasado de madre a hija por generaciones. Pero aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales y la electricidad se cortaba una y otra vez, me lo entregó sin previo aviso. «Quiero que lo tengas tú, Laura», me dijo, cerrando mis dedos sobre el anillo. «Ya me he cansado de llevar cosas que pesan demasiado». Su tono era sereno, pero sus ojos escondían algo. Parecía que se despedía, no solo del anillo, sino de algo más profundo. No quise hacer preguntas. Sabía que, cuando mi madre callaba, era porque la verdad no era tan simple. Aquella noche dormí con el anillo en mi mesita. Y al amanecer, el mundo ya no era el mismo. Formulario de suscripción. Antes de continuar con esta historia, asegúrate de estar suscrito al canal y dejarme un comentario contándome desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y leer tus experiencias. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas narraciones, así que... Anillo, suscríbete, comenta y acompáñame hasta el final de este misterio. A las 6:45 de la mañana, sonó el timbre. Me levanté sobresaltada. Al otro lado de la puerta, 2 agentes de policía esperaban con gesto tenso. Uno de ellos sostenía una carpeta, el otro observaba mis manos. «¿Laura Mendoza?», preguntó el más alto. Asentí. «Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para hacerle unas preguntas». «¿Preguntas? ¿Por qué?». El agente miró hacia mi mano izquierda. «Por ese anillo», dijo. Miré el aro dorado, confundida. Lo había puesto sin pensar, apenas levantándome. Este, era de mi madre. Me lo dio anoche. Los 2 hombres se miraron. El silencio fue más aterrador que cualquier palabra. «Su madre», dijo el otro agente, «fue hallada sin vida hace unas horas. Y lo último que llevaba puesto, era ese mismo anillo». El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia, el tic-tac del reloj, el pulso en mis sienes. Todo desapareció. Intenté hablar, pero la voz se me rompió en la garganta. «Eso no puede ser, ella estaba bien anoche, yo». El agente abrió la carpeta. Sacó una foto. Y allí estaba, mi madre, en su sillón favorito, con el cuello cubierto por un chal, y la mano desnuda, sin el anillo. No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Solo recuerdo que uno de los agentes dijo algo que jamás olvidaré. «Señora Mendoza, hay algo más». En la escena encontramos una nota. Está firmada con su nombre. El frío me atravesó el cuerpo. No entendía nada. Ni siquiera podía llorar. Solo recordaba el peso del anillo en mi dedo y el eco de las últimas palabras de mi madre. «Ya me he cansado de llevar cosas que pesan demasiado». Miré el anillo una vez más. Y juro que, por un segundo, la piedra verde pareció brillar, como si dentro de ella alguien me estuviera observando. La sala de interrogatorios olía a desinfectante y café rancio. No era la primera vez que entraba a una comisaría, soy contadora, y a veces me tocaba acompañar a clientes en trámites legales, pero esta vez era diferente. Esta vez, yo era el motivo. El inspector Ramírez, un hombre robusto con rostro cansado, dejó caer una carpeta sobre la mesa metálica. Su madre, Gloria Mendoza, fue hallada muerta en su domicilio anoche, alrededor de las 11:30. No hay señales de violencia, pero sí, irregularidades. ¿Irregularidades?, pregunté, con la voz quebrada. Ramírez me observó con detenimiento, como si buscara la verdad en mis gestos. Encontramos el teléfono desconectado, las ventanas cerradas desde dentro y, esta nota. Deslizó una hoja hacia mí. El papel estaba arrugado, manchado de algo que parecía humedad. Reconocí mi nombre, escrito con su caligrafía firme pero temblorosa. Laura. Si estás leyendo esto, ya sabrás que no pude con el peso del pasado. Cuida el anillo, pero no te lo pongas. No cometas mi error. Sentí un nudo en el estómago. Eso no tiene sentido. Ella me lo dio. Me lo entregó en persona.
El inspector levantó la ceja. ¿Cuándo exactamente? Anoche, a eso de las 9. Ramírez entrelazó los dedos. Su madre murió a las 8:15. El reloj del pasillo marcó las 10:20 de la mañana, pero en mi cabeza se detuvo el tiempo. Eso es imposible, murmuré. Yo hablé con ella. Estaba viva. El agente suspiró. La autopsia es clara, señora Mendoza. Su madre ya había fallecido cuando usted asegura haberla visto. Cuando regresé a casa, llevaba el anillo guardado en una bolsa plástica. La policía me pidió que no lo usara, pero no se lo llevaron. Dijeron que no había pruebas suficientes. Lo que no sabían era que no me atrevía a separarme de él. Había algo en esa piedra verde que me atraía y me aterraba al mismo tiempo. Cada vez que la miraba, sentía como si alguien respirara desde dentro del oro. Esa noche no pude dormir. Puse el anillo sobre la mesa, bajo la luz del comedor. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, algo ocurrió. El anillo comenzó a girar, lento, sobre sí mismo. Como si una mano invisible lo hiciera rodar. Me levanté, asustada. Y entonces, una voz llenó la habitación. Te dije que no lo usaras. La voz era de mi madre. No era un susurro. Era clara, triste, casi resignada. ¿Mamá? Dije apenas, sintiendo que el corazón me explotaba en el pecho. No debí dártelo. Ese anillo no pertenece a nuestra familia, Laura. Pertenece a ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son, ellos? Los que me lo dieron, cuando no tenía nada más que perder. Su voz se quebró, como si viniera desde muy lejos. El anillo vibró sobre la mesa. Un leve humo verdoso comenzó a salir de la piedra. Prometí devolverlo cuando muriera, dijo. Pero te lo dejé a ti, y ahora te buscarán a ti. El humo se disipó. El silencio volvió, tan pesado que dolía. Yo temblaba. Miré el anillo, temiendo tocarlo, pero sin poder apartar la vista. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y negación. Intentaba convencerme de que había imaginado aquella voz. Pero el mundo no tardó en recordarme que algo más grande que la lógica estaba en juego. El inspector Ramírez volvió a verme. Necesito mostrarle algo, me dijo, dejando sobre la mesa una fotografía antigua. Eran 3 mujeres, vestidas con ropa de otra época. Una de ellas era mi madre, pero joven, quizás 20 años. Las otras 2 eran desconocidas. ¿Reconoce a estas personas? Preguntó. Negué con la cabeza. No. La imagen fue hallada dentro de una caja fuerte oculta bajo el piso de su casa. En el reverso está escrito algo, la giró, las guardianas del juramento. El aire me faltó. Recordé la frase de la nota, no cometas mi error. Y entendí que el error no había sido usar el anillo, sino heredarlo. Esa noche, no resistí la curiosidad. Saqué el anillo del cajón y lo sostuve frente a una lámpara. La luz atravesó la piedra verde y proyectó una figura sobre la pared, 3 sombras de mujer. Una de ellas levantó la mano. Y escuché claramente. Devuélvelo al fuego, Laura, antes de que te reclame. El suelo crujió. La ventana se abrió de golpe. Un viento helado recorrió la habitación. Y entonces, el anillo cayó al suelo, rodó hasta mis pies y se detuvo justo encima de una pequeña grieta en el piso. Una grieta que nunca había notado antes. Me incliné. Empujé la madera. Debajo, había un compartimiento oculto. Dentro, un sobre amarillento con mi nombre escrito en tinta vieja. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una sola frase. Cuando llegue el día en que el anillo te elija, ve al cementerio y busca la tumba sin nombre. El corazón me martillaba en el pecho. No sabía si llorar o reír. Había entrado en un misterio que me superaba por completo. Pero una cosa era segura. El anillo no era un regalo. Era una advertencia. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas cuando llegué al cementerio. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. En el bolsillo llevaba el anillo, envuelto en un pañuelo de lino.
No quería tocarlo directamente, pero tampoco podía dejarlo atrás. Era como si algo en mí se negara a separarse de él, como si el metal respirara junto a mi piel. Las palabras del sobre resonaban una y otra vez en mi cabeza. Ve al cementerio y busca la tumba sin nombre. El camposanto estaba casi vacío. Solo un jardinero a lo lejos cortaba ramas secas. Pasé entre las lápidas, algunas tan viejas que los nombres se habían borrado con el tiempo. Y fue entonces, al girar en una esquina, cuando la vi. Una losa sin inscripción, cubierta de musgo. Sin flores, sin fecha. Solo un pequeño círculo tallado en el mármol, idéntico al símbolo grabado en el anillo. El corazón me dio un vuelco. Me arrodillé, limpiando el musgo con la mano. La piedra estaba fría, más fría de lo que debería. Y al tocarla, escuché un leve murmullo, como si alguien hablara bajo tierra. «Lo trajiste, ¿verdad?», susurró una voz de mujer, ronca, lejana. Retrocedí, sobresaltada. Miré alrededor. No había nadie. El viento soplaba, haciendo crujir los árboles. «¿Quién eres?», pregunté en voz alta. «Fuiste elegida, Laura, como antes lo fue tu madre». La voz no venía de ningún lugar concreto. Parecía surgir del suelo, del aire, del interior de mi mente. «Ese anillo no es una joya. Es una llave. Cada generación debe custodiarlo, hasta que la deuda se salde». «¿Qué deuda?», grité, con las lágrimas empañándome la vista. «La promesa que una de nosotras rompió». De pronto, el aire se volvió denso. El viento cesó por completo. La lápida comenzó a temblar bajo mis manos. La tierra se abrió lentamente, dejando al descubierto un pequeño cofre metálico, cubierto de óxido. No pensé. No razoné. Solo lo tomé. Dentro había un papel viejo, casi deshecho por el tiempo. Logré leer algunas palabras antes de que se deshiciera entre mis dedos. «A las guardianas del juramento, quien conserve el anillo más allá de su vida, perderá lo que más ama». Me quedé inmóvil. Mi madre. Ella lo había conservado. Lo llevó puesto hasta el final. Y yo, ahora lo tenía en mis manos. La voz volvió, más cercana. «Tu madre intentó romper el ciclo. Lo entregó antes de morir. Pero al hacerlo, el anillo la reclamó». «¿Entonces, yo también moriré?», pregunté, apenas respirando. «No, si cumples lo que ella no pudo». «¿Y qué debo hacer?». «Devuélvelo. Al lugar donde fue forjado. Donde comenzó la promesa». «¿Dónde?», susurré. «En la casa de las guardianas». No sabía a qué se refería, hasta que vi un detalle en el cofre. Grabadas en la tapa, casi borradas, se leían 3 iniciales: GM, SD, CR. GM, era Gloria Mendoza. Mi madre. Las otras 2 debían ser las mujeres de la fotografía. Recordé el nombre escrito detrás, las guardianas del juramento. Y entonces entendí. Había una casa. Un lugar donde todo comenzó. Y, según el sello en la esquina del cofre, ese lugar estaba en San Dimas, un pequeño pueblo a 3 horas de allí. El viaje fue largo y silencioso. El cielo seguía encapotado, y cada kilómetro que avanzaba me llenaba de un presentimiento oscuro. Llegué al pueblo al caer la tarde. Las calles estaban casi vacías, y un aire antiguo impregnaba cada fachada. Pregunté por la casa de las guardianas, pero nadie parecía saber de qué hablaba. Hasta que una mujer mayor, en la puerta de una tienda, me miró con ojos asustados. «No mencione ese nombre aquí», me dijo. «Esa casa fue maldita desde antes de que usted naciera». «¿Dónde está?», insistí. Ella dudó, miró alrededor y susurró. «En el camino viejo del molino, junto al pozo seco». La encontré al anochecer. Una casa abandonada, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. Pero a pesar del abandono, se sentía viva. Como si alguien acabara de marcharse. Entré. El polvo cubría los muebles, pero en el suelo había huellas frescas. Y sobre una mesa, un espejo cubierto por una tela. Lo destapé.
Mi reflejo estaba allí, pero no era el mío. Era el de mi madre. Me miraba con tristeza. Llegaste muy lejos, Laura, dijo su voz. Pero el anillo no te pertenece. Entonces, ¿por qué me lo diste? Porque era la única forma de romper la cadena. Yo debía morir con él, pero al dártelo, la maldición cambió de nombre. El espejo comenzó a agrietarse. Del reflejo de mi madre surgió una mano, transparente, brillante. Apoyó sus dedos sobre el cristal, y el anillo en mi bolsillo comenzó a arder. Llévalo al pozo, susurró. Devuélvelo al fuego. Solo así terminará. Corrí afuera. El pozo estaba justo detrás de la casa, cubierto por una tapa de hierro oxidado. El aire olía a lluvia y a tierra vieja. Saqué el anillo del pañuelo. Brillaba con una intensidad verde imposible. Por un instante dudé. Y entonces, una voz, ya no la de mi madre, sino otra, más profunda, más antigua, habló dentro de mi cabeza. Si lo devuelves, perderás su recuerdo. No sabrás quién fue. Todo lo que amaste de ella se borrará. Las lágrimas me cegaron. Apreté el anillo entre mis manos. Tenía que elegir. Romper la maldición o conservar la memoria de mi madre. La respuesta llegó sola. Ella me salvó una vez. Ahora me toca a mí. Y lancé el anillo al pozo. Un destello verde iluminó todo el campo. El aire vibró, los árboles se inclinaron, y el pozo pareció cerrarse sobre sí mismo. El sonido fue como un grito ahogado. Luego, silencio. Cuando abrí los ojos, el anillo había desaparecido. Y junto a él, el rostro de mi madre en mi memoria también. Podía sentir que la había amado, pero no recordaba su voz, su olor, su sonrisa. Solo quedaba un vacío cálido, como una caricia que se desvanece. Miré al cielo. Una única estrella brillaba sobre el pozo. Y supe que, de algún modo, ella estaba en paz. Pero mientras me alejaba, juraría que escuché un susurro detrás de mí, apenas audible. Gracias, hija mía. El peso del oro ya no nos pertenece.